Buenos días, mi nombre es Jorge Castro Castillo y el día de hoy les voy a presentar cómo era la filosofía y cómo era la educación en la Edad Media. Durante la Edad Media, la filosofía estuvo profundamente marcada por la religión cristiana y por la recuperación del pensamiento crítico. Para entender cómo se concebía la vida, el ser humano, el conocimiento y la verdad, vamos a hablar de dos pensadores, que el primero es San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. En primer lugar, vamos a hablar sobre San Agustín. Según la edición más reciente del Agustín de Hipona de la Enciclopedia de Stanford, según San Agustín, veía la vida de una forma de tránsito, ¿ok? La vida terrenal era solo pasajera y nos prepara para una vida eterna junto a Dios. San Agustín creía que el cuerpo era algo mortal y corruptible, mientras que el alma era algo inmortal y de hecho creía que era la parte más valiosa del cuerpo. ¿Por qué? Porque esto lo conectaba con el entorno. Para San Agustín, el conocimiento era algo más religioso. Él afirmaba que los sentidos y la razón por sí solos no bastaban, que el hombre necesitaba una iluminación divina y para eso ahí entra Dios, que era el que según iluminaba la mente para que pueda conocer sus verdades eternas. De igual forma, San Agustín creía que la verdad no era algo que cambia o que sea única, sino que es eterna y existe gracias a Dios mismo. El ser humano puede participar en ella a través de la fe y la gracia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Santo Tomás de Aquino. Esta información está sacada sobre Dios como la verdad suprema, hecho por Enrique Martínez. Él tenía una visión algo distinta a la que tenía San Agustín. Ok, él decía que la vida es un don de Dios, que tiene valor en sí misma. No es solo esperar a lo eterno, sino que también es el espacio donde el ser humano practica virtudes y se prepara para alcanzar el bienestar. Ok, el ser humano, según Santo Tomás, era algo diferente a lo que pensaba San Agustín. ¿Por qué? Porque no era solo una unión del alma y cuerpo, sino que el alma era inmortal, pero el cuerpo también era una dignidad, porque ambos forman parte de una sola especie creado por Dios. El conocimiento, Tomás confiaba mucho en la razón. Creía que todo conocimiento empezaba sobre los sentidos. Por ejemplo, la experiencia sensible permite que la razón absorba verdades universales, pero sin embargo reconocía que para comprender lo divino se necesitaba más la fe. Finalmente vamos a hablar sobre la verdad. Tomás lo definía como una adecuación entre la mente y la realidad, lo que le llamó adequiato intellectus et rei, es decir, algo que es verdadero cuando lo que pensamos corresponde con lo que realmente es. Pero para aclarar este punto, según él, la verdad suprema, todas las verdades estaban bien, pero la verdad que de verdad importaba o la suprema era la que decía Dios. Ahora vamos a hablar como siguiente punto sobre las características de la educación en la Edad Media. La educación medieval era muy religiosa, memorística y jerárquica, con los maestros como la autoridad suprema y los alumnos como los receptores de los contenidos centrados en la Biblia, las artes liberales y con la finalidad de formar alumnos con vidas religiosas y universitarias. Ahora vamos a hablar sobre el rol de los profesores en este tiempo. Vamos a aclararlo en 3 puntos. El primero sería, el profesor era la máxima autoridad en el aprendizaje, era el que guiaba a los alumnos. El segundo, su función principal era transmitir el conocimiento, ya se hace de manera oral o comentando textos de autores clásicos o religiosos, porque pues en ese tiempo era mucho, la educación se basaba mucho en la religión. El tercero era que no se esperaba que innovara, sino que explicara y defendiera la tradición que tenían en ese tiempo, junto a que explicara cosas religiosas para que los alumnos pudieran tener este conocimiento al final de sus escuelas. Ahora vamos a hablar sobre qué tenía el rol de los alumnos. Los estudiantes eran receptores pasivos del conocimiento. Su tarea principal era solo memorizar lo que explicaba el profesor y repetirlo, y en algunos casos poder debatirlo. En sí, ellos solo llegaban, se sentaban y escuchaban lo que decía el profesor. ¿Ok? La disciplina y la obediencia eran esenciales. Cuestionar al profesor no era ni opción ni común. En caso de que estuvieran como en las universidades más avanzadas, sí se podía, pero en forma de debates pasivos entre alumnos o entre profesores. Ahora vamos a hablar qué le enseñaban los profes a los alumnos. Vamos a hablar sobre los contenidos de enseñanza. Para empezar, los contenidos se basaban mucho en la religión cristiana y en textos de la Biblia. Por ejemplo, estudiaban algo que se le conoce como las 7 artes liberales, que son la gramática, la lógica, la retórica, la geometría, la astronomía y la música. En niveles ya más altos, por ejemplo, universidades, estudiaban mucho la teología, la filosofía, el derecho y la medicina. Ahora vamos a aprender para qué estudiaban en ese tiempo, cuál era la finalidad de la educación. Su propósito principal era lograr formar clérigos y religiosos, capaces de interpretar la Biblia y servir para la iglesia. En este tiempo, las universidades medievales también se enfocaban en buscar profesionales de derecho, medicina, filosofía,
siempre bajo la perspectiva cristiana o religiosa. En general, la educación era vista como un camino hacia Dios y la verdad eterna. Ahora vamos a hablar de los métodos y actividades educativas en ese tiempo. Los métodos más usados era el lectio y el disputatio. El lectio era la lectura y explicación de los textos por el maestro, y el disputatio eran debates estructurados, ya sea entre maestro y alumno o entre alumno y alumno. Habían ejercicios como de memorización, copiar de manuscritos, comentarios a textos y participaciones en debates. Las actividades estaban ligadas en la recepción y el estudio de la autoridad, pero no involucraba la creatividad individual. Era lo que decía el profesor y lo que decía la iglesia, eso, no dejaban a los alumnos llevarse más allá del conocimiento. Ahora vamos a ver cómo el pensamiento de estos filósofos se relaciona o se pone en práctica con la educación que se tenía en aquellos tiempos. Vamos a ver cómo la vida como camino hacia lo eterno se relaciona con la educación religiosa y moral. Como se creía en aquel entonces que la vida terrenal era solo un tránsito hacia la vida eterna con Dios, la educación tenía como fuente de orientación la religión. El objetivo no era únicamente formar intelectuales, no, sino más bien formar almas que vivieran conforme a la fe. Por eso, los contenidos estaban sumamente basados en la Biblia, las teologías y la filosofía cristiana. Ahora vamos a hablar cómo el ser humano, con el cuerpo y alma, se relaciona con la educación centrada en el alma y la disciplina. Se consideraba que la alma era lo más valioso que tenía el ser humano. Era inmortal, por lo que la educación basaba alimentar esa parte espiritual. La disciplina y la obediencia era el control a los deseos corporales, que eran esenciales para la formación de los alumnos, y así la escuela no solo transmitía conocimientos, sino que también buscaba moralizar y orientizar hacia la vida espiritual a los alumnos. De mi parte eso es todo, espero les haya gustado y espero hayan podido entender algo sobre cómo era la educación y la filosofía en la Edad Media.